Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Dosis Semanal Revenue Management. Y aquí estamos puntuales, como todas las semanas, para traeros lo mejor del Revenue Management, el marketing hotelero, la tecnología y, por supuesto, como no puede ser de otra manera, la innovación. Y si esta semana nos acompaña en este episodio nuestra querida Mayalen Guisasola, es que alguna cosita de automatización hotelera nos traemos entre manos. Así que vamos a darle la bienvenida. Mayalen, querida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Dani, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, ya sabes, a tope. Ya al final de año siempre es el último sprint. Pues totalmente de acuerdo, Mayalen. Vamos todos zapato veloz. Esto, pues nos queda nada, menos de 3 meses para rematar este año 2024, Eso que ha es. sido pues generoso, ya pues con la mirada puesta en 2025 y como no puede ser de otra manera, seguimos con temáticas de automatización hotelera porque además está muy de moda porque hay muchos hoteleros y hoteleras preguntándose, oye, ¿puedo automatizar ciertos procesos? ¿Puedo flexibilizar ciertas áreas de mi negocio? Y bueno, al final, centrar otros recursos propios disponibles que tengo en otros apartados en los que creo que, bueno, puedo sacarle mucho más partido y sobre todo, pues, seguramente mejor atención al cliente y probablemente ingresos adicionales que a veces perdemos un poco de vista. Mayalen, hoy vamos a hablar precisamente de automatización hotelera, fase de entrada de clientes en este caso Eso y es. mejora de su experiencia. Es decir, hoy un poquito nos vamos a centrar ya en esa fase de llegada y cómo es Eso esa es. interacción vamos a decirlo así, digitalizada entre hotelero y cliente. Así es. Hablamos hace algunas semanas de la fase uno con nuestros compañeros de Profit Room y ahora vamos a dar un poco unas pinceladas más instructivas de esta fase 2, de cómo podemos conjugar la tecnología con la mejora de la experiencia del cliente cuando ya está entrando por la puerta del alojamiento. Pues no perdáis detalle, la verdad, vamos a tener un episodio muy interesante y creo que puede aportar mucho valor y sobre todo quizás, pues bueno, romper barreras sobre algunos mitos y creencias probablemente que tenemos en la mente y que quizás no son tanto como pensamos, ¿no? Entonces, estar muy atentos, pero ya sabéis, antes de meternos en harina con Mayalen y el episodio, a mí todas las semanas me gusta hablar de Hotel Marketing School, porque mira, tenemos un curso para profesionales hoteleros de SEO, que lo ha creado nuestro querido Rodrigo Vega, que ya estamos en la tercera lección, la primera parte de esa tercera lección, que habla sobre la parte de los keywords o palabras clave, muy interesante. Y ya sabéis que este curso, un poco el objetivo de Rodri es ayudar a los hoteleros a entender y dominar estrategias de optimización en motores de búsqueda y, de alguna manera, pues, que entendáis en qué consiste toda esta disciplina y que podáis aplicarlo a vuestros proyectos si así lo deseáis. Recordad también que el próximo 25 de octubre tendremos nueva lección, con lo cual estar muy atentos a las comunicaciones Hotel Marketing School y ya sabéis que son 12 eurillos. Está al alcance de todos los bolsillos y como os digo todas las semanas, una vez acabe el episodio, no antes, podéis ir a la descripción del mismo y registraros en el enlace que os dejaremos. Ya lo sabéis, Hotel Marketing School, el Netflix del profesional hotelero. Y ahora sí, pues como decimos todas las semanas, analógicos, con o sin inteligencia artificial, lapiceros bien afilados, bloc de notas cerquita y si os gusta escuchar el episodio en formato podcast, como a mí me gusta hacerlo mientras hago deporte, pues ataros bien las zapatillas, sintonizar bien vuestro smartphone, porque oye, Mayalen, para que esto arranque de verdad que nos falta. Dentro intro. Pues como ha dicho Mayalen, con esa automatización dentro intro, pues nos metemos ahora sí ya de lleno en el episodio, pero antes de entrar en materia, como todas las semanas también, ya sabéis que tenemos a nuestro querido Jaime Chichiri viajando, pues bueno, con su furgoneta, con Juanita, con Chino, con Max, viviendo experiencias y bueno, siempre tiene a bien compartirnos qué está haciendo, proyectos, ideas, los que lo seguís ya en las redes, o todo en Instagram, pues con sus reels, con sus stories, pues bueno, hablándonos un poquito de ese eneagrama, del libro del coaching hotelero, pero vamos a preguntarle dónde se encuentra esta semana y qué planes tiene, así que vamos a decírselo. Jaime, ¿qué tal, querido? ¿Cómo estás? Bueno, Dani, pues mira, ahora mismo estoy en el Museo de la Felicidad.
una cosa que organiza The World Happiness Foundation, un proyecto al que cada día vengo a más eventos y demás. Y nada, pues ¿qué te puedo contar? Que en febrero me voy a la India, me voy entre 15 y 20 días y justo ayer lancé una comunicación en redes sociales porque me voy con un grupo de viajeros súper chulos, nos vamos a un festival de espiritualidad que solo ocurre una vez cada 12 años y bueno, si alguien quiere venir que me escriba porque lo he abierto a un montón de hoteleros y gente de mi comunidad que igual están interesadas en explorar este crecimiento personal que se va a dar en este lugar. Y nada más, que tengáis una gran dosis. Pues muchísimas gracias, Jaime. Oye, Museo de la Felicidad, qué interesante y sobre todo, bueno, tomar todos y todas muy buena nota de ese viaje a la India. Recordad, febrero de 2025 que Jaime está preparando. Si le seguís en redes, ya ha hecho alguna comunicación, las newsletters también os ha llegado algún comunicado, pero vamos, si tenéis cualquier duda o queréis saber más en qué va a consistir ese festival de espiritualidad, le podéis contactar directamente. Ya sabéis que ahora mismo tiene inscripciones abiertas para ese viaje que, bueno, que si os interesa puede ser a nivel espiritual y personal, a nivel de crecimiento, pues muy, pero que muy interesante. Así que te seguiremos muy atento, Jaime. Mucha suerte y vamos, nos vamos a ver muy pronto seguro. Y ahora sí, una vez pues descubierto en qué momento se encuentra Jaime y qué está haciendo, nos toca meternos en harina con este episodio y Mayalen, la parte de automatización. Y como bien decía Mayalen en el principio, es decir, no es el primer episodio que tocamos de automatización en dosis semanal. Recordad que en su momento el primero fue creando un proceso de automatización para hoteleros independientes. Eso ya fue en el año 2023, finales, si no recuerdo mal. El siguiente es era el preguntas y respuestas sobre automatización hotelera. Recordad que lanzamos con Mayalen una serie de preguntas en redes donde la gente al final respondía y sobre eso hicimos un poco un brainstorm para coger las más representativas y poder explicar quizás o desmitificar esos mitos y leyendas que a veces tenemos sobre automatización hotelera. Como bien decía Mayalen hace un momento, el de Automation Journey fue el último que dedicamos a automatización hotelera y además nos acompañaron nuestros amigos de Profit Room, donde explicar un poco el caso de su herramienta, ¿no? Ahora vamos a entrar ya en esa fase, como decía Mayalen, Automation, segunda parte, ya llegada del cliente. Y Okay. creo que un poco, no sé Mayalen cómo lo ves, pero para mí, pensando en lo que hemos ido hablando en estos meses sobre automatización, la fórmula de automatización iguala digitalización operativa más buena comunicación, es decir, tener esos procesos que queremos digitalizar bien detectados y digitalizados correctamente, automatizados, por supuesto, y luego saber comunicar perfectamente cómo vamos a gestionar eso para esa relación con el cliente. Así que, Mayalen, cuéntanos un poco cómo, en qué consiste esta fase de automatización con la llegada del cliente y qué aspectos debemos tener en cuenta. Bueno, en esta segunda fase ya estamos hablando de cuando el cliente entra, o sea, está entrando por la puerta del hotel, ¿no? Ya hemos conseguido la reserva, el cliente ya ha reservado y estamos en esta segunda fase. Aquí siempre está el paradigma de la recepción sí y la recepción no. Al final, el primer punto de contacto con ese cliente es esa recepción, ¿no? Aquí siempre tenemos que ir un poco, tenemos que tener en cuenta qué modelo de alojamiento somos. Tenemos que tener claro qué modelo de alojamiento somos y a qué tipo de cliente nos dirigimos. Y teniendo eso en cuenta, sabemos qué procesos sí podemos digitalizar y qué procesos no debemos digitalizar. Al final, en un hotel de 5 estrellas no podemos hacer desaparecer la recepción, ¿no? La recepción tiene que seguir estando ahí, aunque sí que podemos hacer un check-in online. El cliente ya puede venir con el check-in hecho. Si vamos a un caso de un apartamento o de una pensión o un hostal ya más pequeñito, pues igual sí nos podemos plantear no tener esa persona física en recepción para recibir al cliente y hacer todo el proceso de check-in online hasta la entrega de los accesos también a las habitaciones. Aquí, como decías, es muy importante la comunicación. El cliente tiene que entender qué procesos tenemos digitalizados, por qué los tenemos digitalizados y en qué le van a ayudar. Entonces, tenemos que diseñar la digitalización, pero también la comunicación. ¿Qué mensajes le mandamos y de qué manera le llegan esos mensajes y los percibe nuestro cliente o nuestro tipo de cliente? Ese sería el primer punto importante. Mayelen, decías, además con mucho acierto, el tema de quizás romper esa barrera de la recepción, de quizás en algunos proyectos, en algunas tipologías de hotel puede tener mucho sentido y quizás también un poco acostumbrar al cliente
a que realice ese check-in online, ¿no? Ese preregistro ya, donde ya deja todos los datos configurados y de una forma, pues eso, digitalizada, obtenemos esa información sin tener que estar en recepción físicamente picando a mano un documento o escaneando documentos, ¿no? Y yo te Eso. preguntaría, y llegados a este punto, para ti, ¿cuáles son las fases más críticas en este proyecto? La fase más crítica en este proyecto es la comunicación. Si nosotros no tenemos, sobre todo cuando hacemos proyectos donde no va a haber una recepción, ¿vale? Si hay una persona atendiendo, aunque tú tengas check-in online, si a algún cliente no le ha llegado la comunicación o no la ha entendido bien o no la ha leído, si llega a la recepción va a haber alguien que le puede hacer soporte y hacer el check-in directamente allí. Pero cuando no tenemos nadie y el cliente llega a la puerta y no puede acceder, porque obviamente si no se ha registrado no se le pueden mandar los accesos, hay un problema. El cliente ya empieza con una percepción negativa, porque o no es lo que se espera o no le ha llegado la información de la manera en la que le tenía que llegar. Entonces, si no hacemos una comunicación correcta y no nos aseguramos de que los clientes están recibiendo la información y saben que se tienen que registrar online y que no van a encontrar a nadie, ya empezamos con un -1 en puntuación. O -5, depende de luego cada cliente, ¿no? Totalmente de acuerdo. Una de las claves es no solo tener esos procesos detectados que queremos digitalizar correctamente, automatizados, sino esa buena comunicación en esa prellegada del cliente, que ya lo tocamos en su momento, pero al final es que tenga la información Eso precisa es. de cuando llegue, qué tiene que hacer, qué códigos va a recibir, cómo va a acceder y puede acceder a su habitación en este caso. Y bueno, como bien dice Mayalen, si siempre pasa que puede pasar alguna urgencia, siempre hay alguien que, pues de forma física en algún momento presencial o de forma remota, puede resolver dudas y consultas, pero hay que estar muy pendiente en ese apartado. Y Mayalen, te diría, otra cosa que yo ahora pensando en hotelero, ¿no? Es de, vale, he entendido y comprendo que puedo pedirle a un cliente cuando hace una reserva generar un automatismo en la cual le lance a su correo electrónico un link donde él se puede preregistrar, ¿vale? Eso es. Fantástico. Incluso te diría que, pues bueno, incluso, oye, pagar, ¿no? Un pay link, Sí, además te sí, paga y en el momento que paga, la reserva, digamos que queda totalmente confirmada. eso Perfecto. es. Pero ahora, yo como hotelero, digo, vale, ¿y esto? ¿Y cómo se asignan las habitaciones, por ejemplo? Es decir, ¿quién decide que va a dormir en esta y no en la otra? Porque yo puedo, a ver, yo desde mi punto de vista puedo, sí, pensando como un recepcionista físico en el hotel, oye, le pongo en esta habitación porque me interesa, por ejemplo, me lo invento, agrupar a la gente en plantas porque no quiero que uno me lo ponga en la cuarta, otro en la tercera, otra en la segunda y tengo, no sé, en total 20 habitaciones y las tengo dispersas por el hotel pensando luego en lo que vendrá, que ya te preguntaré sobre el equipo de limpieza. Pero ahora en esta parte, oye, ¿cómo se asignan cómo se hace eso? Es decir, ¿lo hace o el sistema? ¿Se parametriza? ¿Cómo lo hacéis? Lo que intentamos hacer siempre es hilar lo más fino posible. Es decir, decirle al sistema qué tipo de habitación es cada una, pero tan fino como el tipo de cama que tiene. Es decir, en este tipo de proyectos nosotros intentamos siempre diseñar las tarifas y los tipos de habitaciones muy hilado muy fino para que el sistema entienda que hay una habitación doble king size, que el cliente es eso lo que ha reservado en la web y que le tiene que asignar la que está asignada como doble king size. Si tú en una recepción tienes dobles, las vendes solo como dobles y tienes dobles twin y dobles king en la recepción, tú vas jugando dependiendo de lo que el cliente va reservando. Pero si tú no tienes a nadie para hacer ese trabajo, hay que hilar muy fino y hacerle entender al sistema hasta el último detalle de cada habitación y a la hora de configurar los channels y los canales de venta también, hilar tan fino para que el sistema solo pueda trabajar y no haya errores. Si el cliente reserve una cama de matrimonio, se le asigna una cama de matrimonio. En el caso de que tú tengas back, no front, pero sí back, alguien que esté trabajando reservas, que al final la tecnología necesita humanos, ¿no? Las reservas hay que hacer facturas, hay que hacer cosas, entonces si va a haber alguien haciendo back, se puede jugar como con una recepción. Al final en ese back, cuando entra la reserva, se puede ir un poco modificando. Pero si no hubiera nadie haciendo back, hay que hilar muy fino. Totalmente de acuerdo. Aquí al final la mirada es, tenemos un hotel que prácticamente, o puede haber un perfil de Sí, hotel que funcione prácticamente, diría, en piloto automático
y Eso puede es. darse el caso. Y como bien Sí, dice Mayalen, una mínima supervisión tiene que haber, porque, chico, alguna factura habrá que emitir, alguna sí, contabilidad habrá que hacer y no sé, y alguna, es decir, al final eso puede tener cierto sentido. Y luego estarán también las opciones de, hay una, mejor, vamos a decirlo así, hay un back que pueda tener recepción en algún momento si hay alguna necesidad, pero su trabajo es más eso de back es. que no de front. Eso es. Puede ir revisando esas automatizaciones que se van generando, llegan reservas, las comunicaciones que aunque van automatizadas y Sí, puedes generar plantillas, pero ver que todo esto cumple. Y luego cuando ya te vas, ¿no? Y dices, oye, me voy ya, esto se queda, pim, piloto automático, eso es. asegurarte que todo eso va a funcionar bien cuando tú no estás y como bien decía Mayalen, y que granular tan fino como el tipo Eso de es. cama, 2 camas, una cama de matrimonio, es una triple, Bañera, para que, oye, ducha, si sí. está queriendo una triple, no le demos una individual, Eso es. porque tenemos un problema. Pero ahí, Mayalen, te diría, una de las partes importantes, lo has dicho, pero por aprofundir un poco más, es eh, dimensionar la tecnología que necesita cada proyecto, porque no todos necesitan quizás la Eso es. misma herramienta, las mismas herramientas. Y luego, otro gran gap que trabajáis, entiendo, y que es complejo muchas veces, es la conexión entre sistemas, porque se tienen que hablar entre sí. A veces podríamos hablar también aquí de los all-in-ones, ¿vale? Esto es un pack cerrado y es un ecosistema, digamos, que se entiende en sí mismo, pero cuando conectas a veces herramientas diferentes, hay APIs por en medio, en definitiva, eso también es, bueno, hay, primero, dimensionar tecnología y luego que esa tecnología se Se entienda conecta bien entre sí. entre ella y sea fácil de conexión. Mira, te diré que uno de los mayores dolores de cabeza en todos los proyectos son las conexiones, ¿vale? El momento en el que tenemos que conectar todo. De hecho, yo aconsejo a mis clientes siempre, o intento por lo menos dentro de las posibilidades que planteamos encima de la mesa, porque esto es como siempre, ¿no? Nosotros en un proyecto, cuando al cliente le damos las herramientas y le decimos, bueno, esto es lo que hemos analizado, esto es lo que se diseña, y de lo que se diseña en cada gap de herramientas se le intentan dar 3 o 4 herramientas en una horquilla de precios diferente, con similitudes, pero no son todas iguales, con sus pros y sus contras, para que el cliente vea un poco qué abanico de posibilidades tiene. La recomendación a los clientes es siempre intentar coger las herramientas que ya tienen conexiones creadas. A no ser que hay situaciones como puede ser, por ejemplo, Ticketbuy, en el que estamos muy cortos de opciones de PMS, por ejemplo, que tengan desarrollada la API, que es obligatoria en Euskadi. Entonces ya tenemos más problemas, pues porque no todos tienen integraciones de todas las herramientas, tenemos que trabajar. Pero si es un caso normal a niveles que no necesita una facturación electrónica concreta y se puede un poco jugar, siempre intento que las APIs tengan desarrolladas sus conexiones, que estén ya, que trabajen ya juntas, porque va mucho más fluido. Si nos, de repente tenemos que parar, porque por lo que sea se retrasa la conexión entre ambas y ya el proyecto se tiene que parar porque no podemos avanzar, porque no podemos conectar las cerraduras con el PMS, por ejemplo, o con un CRM. Entonces, aquí lo importante es, por un lado, cuando llegáis a un proyecto, conocer cuáles son las necesidades de ese cliente real, es decir, qué necesita digitalizar, qué necesita automatizar. Una vez Eso es. detectado eso, conocer qué tecnología disponemos ahora mismo, qué tiene usted o qué tienen ahora mismo en el hotel que pueda servirnos. A veces, y es verdad, ¿no? Muchas veces tenemos herramientas, pensamos a veces en cambiarlas, pero no hemos preguntado un poco a la propia herramienta que tenemos, oye, ¿cuál es tu roadmap de desarrollo actual? ¿No? Porque a Eso lo mejor es. están desarrollando algo y queremos cambiar cuando realmente la nuestra lo están preparando o quizás ya lo tienen. A veces puede ser un tema de, pasa, ¿no? De, oye, no hemos, hace tiempo que no hablamos con ellos, ellos tampoco a lo mejor han Totalmente. hecho un poco de comunicación con nosotros o no nos llega la newsletter, no nos hemos enterado de este desarrollo y chico, estábamos aquí mareándonos y al final resulta que esta gente tiene una solución que se integra mucho mejor que otra, ¿no? Pero cuando no es el caso, Maya lo dice perfectamente, oye, hay que buscar en el mercado diferentes propuestas que más o menos se adapten también, eso es importante y Maya lo ha contado en algunos de sus episodios. How much is it? ¿O qué presupuesto tengo? Porque esto al Obvio. final, esto no es gratis, esto cuesta No, no, dinero es una y hay inversión. que ver realmente cómo se comunica. Totalmente. Es interesantísimo porque, como bien dice Mayalen, luego hay que conectarlo todo y todo tiene que ir, pues, como bien dices, bien sincronizado y bien automatizado. Eso es. Em, Mayalen, te diría, hemos visto esa prellegada con esos códigos para que se preregistre,
esa comunicación previa antes de la llegada, con el registro hecho, no hay recepción, pero con unos códigos puede acceder a la habitación. El programa ha asignado y le ha otorgado la habitación que le corresponde porque está bien parametrizado y le da la que le toca exactamente. Fantástico. Y te diría, y para la parte, por ejemplo, de limpieza de habitaciones, ¿no? Otra parte interesante. Es decir, todo esto, luego, cómo se gestiona con el equipo de limpieza de pisos, ¿no? Y habitaciones ocupadas, habitaciones de cliente. Todo esto un poquito que cuando hay una persona física en recepción, normalmente pues el de la noche suele sacar la auditoría, saca el listado de desayunos, listado de limpieza, listado de mantenimiento. Sí. Todo esto llevado un poco a esta automatización, a esta digitalización, ¿cómo lo gestionáis? Esto normalmente lo que intentamos es que el sistema core, no el PMS o el all-in-one que nosotros seleccionamos o que el cliente decide seleccionar, tenga un pequeñito apartado de housekeeping que nos ayude a crear un usuario por cada camarera de piso o gobernanta que puedan acceder directamente al sistema y puedan ver en sistema el estado de cada habitación y cómo tiene que trabajar cada habitación. Al final, mira, y no solo en un hotel donde no hay recepción, en hoteles donde hay recepción y se trabaja en la recepción, también es muy importante este tipo de comunicación. Yo luego hablaremos de TIS, que viene la semana que viene, pero yo recuerdo hace 2 años, la primera vez que fui a TIS, yo llegaba en un vuelo de última hora a Sevilla, me estaban esperando para cenar, llegué corriendo al hotel y cuando llego al hotel y me dan la habitación, aparte de que tuve que esperar para hacer el check-in, la cola que había, obviamente, Sevilla está a tope, esa semana, cuando fui a la habitación estaba sin hacer, literal sin hacer. Cuando bajó a la recepción le digo a la chica, la recepción está sin hacer, aparte de que casi no me cree y me hizo volver a subir con ella, la contestación de la chica fue que es que la de la limpieza era nueva y no había entendido la letra. Ese es un error que en un hotel no puede pasar. No puede llegar un cliente a las 10 de la noche de un vuelo y que la habitación esté sin hacer. Cuando encima, más Enrique, venimos a trabajar. O sea, vamos corriendo y vamos a lo que vamos. Entonces, es muy importante y la tecnología existe para eso. No puede haber errores de ese tipo en un hotel de ninguna manera. El papel tiene sus errores, obviamente la tecnología también, pero sí que es verdad que si les enseñamos a nuestros equipos de limpieza cómo funciona el sistema, los colores, cómo se ve, cómo saben si el cliente ha salido, si no ha salido, si la tienen que hacer entera, si es de mantenimiento, si se le enseña bien a utilizar la herramienta, esos errores disminuyen casi al 0,1%. Entonces es muy importante que nosotros siempre intentamos que el sistema tenga ese apartado de housekeeping, aunque sea mínimo, no pedimos mucho, pero que lo tenga porque así también mejoramos la comunicación interna y disminuimos esos errores y aumentamos la satisfacción del cliente. Has dado en la clave en un punto muy interesante. Antes hemos hablado cuando hablábamos de esa fórmula, ¿no? De automatización igual a digitalización operativa más comunicación y lo hemos enfocado, hemos dicho, oye, cuando Externo. llega el cliente, tal, pero evidentemente la comunicación interna en este tipo de procesos es fundamental. Porque Fundamental. fíjate, cogiendo el caso que comentas bien de Sevilla, ¿no? Es decir, bueno, al final puedes llegar a un hotel bueno, y ahí entraríamos ya en las colas y cómo se Sí, gestione esos puntos de trabajo, esos picos y como bien dices, oye, a lo mejor educando y nos corresponde más al cliente a que haga ese pre-check-in y bueno, sí, ciertos procesos fastidiosos sean un poco más fast check-in, ¿no? Es decir, todo un poquito más ágil, pues debería. Hay gente que a lo mejor quiere dedicarle más tiempo, que le hagan un check-in más elegante porque viene por turismo o no tiene prisa y otros pues van a lo que van, ¿no? Tanto para entrar como para salir. eso es. Pero sí que me llama la atención lo que dices de la chica, pues era nueva y no entendía la letra. Dices, bueno, pero es que esto fue a mano, es un escriba, es decir, claro, es que Eso, dices, a ver, años 2, ya estamos en el siglo XXI, hombre, tú puedes hacer en una hoja alguna anotación en boli, oye, mira, por lo era que sea, esto. sí. Claro, pero no entendió la letra, pues madre mía, o sea, me imagino el de la noche escribiendo a mano, un escriba ahí, teniendo todo Sí, ahí en un cuaderno, ¿no? claro. Claro, dices: "Hostia, esto ya va un poco más en automático". Y te diría, también como bien dices, quizás uno de los gaps, que a veces sucede, ¿no?, en esta comunicación interna es, que a veces hay barreras de entrada, a veces quizás de los propios equipos. Es decir, la Eso gente, es. como la saques un poco de sus aplicaciones de mensajería habituales,
para comunicarse, es como que, oh, Dios mío, esto... Y al final creo que muchas de ellas, si tú conoces también herramientas de este tipo de comunicación Totalmente. interna, son muy user-friendly, es decir, sabes manejarte en la aplicación de mensajería que utilizas todos los días, que es lo mismo. O sea, es fácil, ¿no? Lo Lo siguiente, pero siguiente. sí que te permite estar al día de saber la situación, en este caso, del hotel, de las habitaciones, de qué tienes que hacer, como dices tú, con cosas muy Disney, ¿no? Colores, marcas, Eso que es, con un no tiene golpe de más. vista dices: "Pim, lo tengo claro". Eso es. Entonces, creo que por ahí has dado una clave muy importante, Mayalen. Bueno, dicho todo esto, ahora quizás nuestros queridos y queridas hoteleros tengan una pregunta en mente en plan de, bueno, Mayalen, todo esto está fantástico, ¿vale? Lo estoy entendiendo. Veo que hay una oportunidad en la automatización, en la digitalización y para ciertas tipologías de hoteles y para ciertos procesos o áreas tiene muchísimo sentido, pero oye, todo este proceso, o sea, al final, con estas implementaciones, ¿qué mejoramos, Mayalen? Es decir, ¿dónde está ese punto de mejora? Bueno, creo que ya, o sea, lo hemos un poco dibujado, ¿no? Si hablamos del cliente, como, bueno, del huésped, porque ya es huésped, ya lo tenemos en la puerta del hotel, mejoramos la comunicación con el huésped. Obviamente, la satisfacción del huésped, ¿no? Hablamos de que las colas son cero satisfactorias, ¿no? La pérdida de tiempo en el momento en el que vivimos, además, ahora mismo, para cualquiera, no solo para nosotros también, perder el tiempo haciendo una cola es improductivo y ya el cliente viene con un poco de mal humor, ¿no? El haber tenido que estar esperando. Mejoramos esos pequeños errores que pueden transcurrir durante el día a día, tanto en recepción como en el tema de la limpieza, ¿no? Lo que hablábamos ahora, el ejemplo que he puesto de aquel hotel. Internamente también mejoramos la comunicación entre los equipos. Es muy importante la comunicación entre recepción y el equipo de limpieza. Además, también ahorramos tiempo, ¿no? Ahorramos tiempo de tener que meter manualmente documentación en los sistemas que podemos utilizar para hacer upselling y cross-selling en la recepción, podemos utilizar pues para gestionar otras cosas, redes sociales, reservas con más detenimiento, hacer revenue, 1000 cosas. Entonces, en esta segunda fase podríamos hablar de mejora de comunicación con el cliente, mejorar la satisfacción del cliente y también mejorar operativamente. Ahora sí, todo esto sin un equipo formado no vale para nada. Y hago desde aquí un llamamiento, ¿no? Sobre todo a toda esa hotelería independiente que va cogiendo herramientas como el que va a comprar al supermercado porque he oído, he visto, o voy a comprar ropa a esta tienda porque me han dicho que son los mejores vaqueros y voy a por esta herramienta porque alguien me ha dicho que le va muy bien. Error. Lo primero, tenemos que saber la necesidad real que tenemos. Y para eso necesitamos profesionales que sepan de herramientas, de poder ver esa imagen, ¿no? Ver la imagen completa y decir, bueno, aquí sí te hace falta, aquí no, esto te lo puedes ahorrar, esto no. Y luego es muy importante la formación de los equipos. Cogemos herramientas, pero no guardamos una semana al mes o una semana al trimestre para sentarnos con los equipos, ver un poco si manejan bien la herramienta, si la herramienta sea adecuado al equipo, ¿no? Si realmente hacía falta o no, porque si no hacía falta, y sobre todo ahora que todo es SaaS y todo es pago por uso, si realmente no encaja y el equipo no lo sabe gestionar o no se encaja al perfil y al hotel que tenemos, un SaaS se cambia. Coge, se cambia y ya está. Una cerradura no, pero cualquier otro SaaS se coge, se cambia y ya está. Entonces, bueno, en esa formación también ayudamos, ¿no? También hacemos formación en equipos. Capital lo que has comentado, es decir, todo esto al final no tiene sentido si no hay una formación, no hay esa parte que hacéis de coaching, ¿no? De Eso acompañamiento, es. que no es solo buscar la mejor herramienta posible que cumpla pues con las necesidades principales de lo que queremos digitalizar. Has dado otra clave que a mí me sucede también en la parte de consultoría hotelera, de cuando llegas a un establecimiento y te dices, no, Sí, es que me ha pasado, es decir, oye, vamos a implementar o nos haría ilusión tener un RMS. Bueno, qué bonito, es una herramienta muy sí, sí, potente, genial. tiene más Son súper virtudes. guays. Claro, no tenemos un motor de reservas todavía. Mejor, y si os parece que empecemos por la base, ¿no? Es de, oye, y si vamos escalando hacia arriba en Eso tecnología es, y el RMS llegará o no lo sé, quizás ni lo necesitemos porque en una plaza totalmente. pequeña donde hay poca competencia, donde las tarifas son bastante Lineales. lineales, aunque dinámicas, pero Sí, aquí no hay grandes sobresaltos, desgraciadamente,
a lo mejor ese RMS o el coste de ese RMS, pues oye, lo podemos destinar a otra cosa Eso que a es, ustedes les va a hacer mucha más falta, ¿no? Pues como a lo mejor mejorar ese PMS, ¿no? Y que las eso es. reservas, como bien dice Mayalen, las podamos automatizar y sean además two ways, que además en lugar de estar picando aquí a mano las reservas, pues entran directamente, se alojan en el rack, en el planning, Eso es. además la disponibilidad se actualiza en todas las OTAs y en la web automáticamente, quitas, pones, y esa persona de recepción pues puede dedicar más tiempo a explicarles las excelencias del destino, de la plaza, hacer un upsell o lo que usted Así es. considere. Entonces, estoy de acuerdo contigo que esa parte de formación e información es fundamental y la suerte, y como bien dices, oye, de ese totum revolutum que vivimos, que es de tecnología, que además ahora lleva una capa de IA que es bestial, que todo es como que Total. al final, si vas a un evento y no hablas de IA, es como que el evento no mola, ¿no? Pues tiene que haber algo de IA por en medio para que digan, Sí, guau, esto es la repera, ¿no? Entonces, si no hay IA, es que no estamos al día. Bueno, la IA, evidentemente, ha aterrizado y con qué fuerza, pero hay que tenerlo todo, como bien dice Mayalen, muy medido, muy traqueado. La suerte de Mayalen bueno, y de la consultora, la pequeña hotelera que representa a Mayalen, es que están, no voy a decir agotados, pero sí ya mareados de probar y testear y ver totalmente. herramientas y estar en el mercado, pues viendo lo que llega nuevo, lo que ya estaba, que están mejorando, que hay muchas de ellas Totalmente. que es un Tenemos tema partners importante, que Mayalen, todo el rato. totalmente, totalmente. Y yo te diría, hay otro tema, porque tenemos aterrizado un poco estos pasos y cómo el hotelero qué debe tener en cuenta y que además, como bien decías al final, formación e información y dejarse acompañar por Eso es. profesionales que se dedican a esto, que están acostumbrados al tema de automatización. Hay un punto en el que también hay que reparar y que no podemos perder de vista y es el tema de la legislación. Es decir, para el tema de automatizar ciertos establecimientos por categorías, como bien sabemos, la gestión en materia de turismo está transferida a las comunidades autónomas por el ministerio, Totalmente. o sea, por el gobierno central, y Así es. cada comunidad tiene su Es un propia mundo. legislación. Entonces, Mayalen decía, en el País Vasco el tema fiscal pues pasa por un lado. Tenemos una plataforma que hay que, pero en Cataluña a lo mejor no, pero es que en Valencia lo que le piden a un 3 estrellas no se lo piden No se lo en pierdan. Málaga. Entonces, hay una parte legal que ya dejó al lado la tecnología legal que hay que cumplir. Mayalen, eso es importantísimo también, claro. Totalmente. Es una base. Al final, sobre todo de cara a dónde nos queremos posicionar, ¿no? Esto es algo que trabajamos sobre todo con nuevos proyectos. Es decir, cuando es un alojamiento de nueva apertura, cuando vamos a digitalizar un establecimiento que ya está en marcha y ya tiene su categoría y ya he pasado por una inscripción, o sea, ya ha pasado por una revisión por la entidad competente de la comunidad autónoma, normalmente, habitualmente, a no ser que se quiera hacer un cambio de categoría, no se va a volver a pasar esa, esa, ese examen. Entonces, bueno, podemos jugar de otras maneras. Habitualmente no jugamos fuera de la legislación, obviamente. Cada comunidad autónoma tiene su legislación y si tú quieres ser un 4 estrellas hay que cumplir ciertos puntos y hay que cumplirlos, porque normalmente no se pasan otra vez ese tipo de exámenes o no vienen a hacerte una revisión, pero quien dice que no puedan venir. Entonces, ¿qué pasa cuando vamos de nuevo? Es decir, cuando nos llama un cliente y nos dice, oye, mira, yo voy a hacer una inversión X en tal territorio porque yo quiero invertir en hotelería, pero yo no sé. Necesito que venga alguien y me ayude a diseñar el proyecto o no, o solo a digitalizarlo o a hacer toda la apertura. Siempre va, lo primero nos leemos la legislación, ¿no? Porque no es lo mismo, no sé si por suerte o por desgracia, aquí abriríamos un melón gigante y podríamos estar debatiendo, ¿no? Que la competencia la tenga cada comunidad autónoma y no sea a nivel estatal, porque como marca España habría que ver si es beneficioso o no. Bueno, sería un melón gigante y podríamos hacer otra dosis solo para hablar de eso. Entonces, es muy importante lo primero y la legislación, porque no es lo mismo una pensión, no se le pide lo mismo a una pensión aquí en Euskadi, que es lo que se le puede pedir en Andalucía. Eso por un lado. En cuanto a bases de cuando vamos a darnos de alta en turismo, qué tipo de establecimiento somos o dónde nos queremos colocar. Y luego está el otro melón, ¿no? Que es el tema de la fiscalidad y todo lo que viene y va a venir. Es decir, todo lo que viene y va a venir, nosotros en Euskadi ya lo trabajamos, que es el ticket buy, ¿vale? Pero va a venir. No sé si el año que viene, en teoría, el año que viene, todos los establecimientos de alojamiento, o sea, no, todos los establecimientos de España, todos los negocios se van a tener que digitalizar, grandes y pequeños, todos.
En hotelería también, obviamente, los que no lo tengan y estén haciendo facturas a mano ya pueden empezar a buscar consultores o a buscar herramientas que lo vayan a desarrollar. Las herramientas ya pueden empezar a plantearse el desarrollo, si no lo tienen ya. En el caso de todas esas herramientas que trabajan con Ticketbuy actualmente, no creo que el desarrollo vaya a ser muy diferente, de hecho, porque aquí en Euskadi tenemos, cada provincia tiene su hacienda foral y cada hacienda tiene su facturación electrónica. Entonces, el que ha desarrollado para Guipúzcoa probablemente haya desarrollado para Vizcaya, y no creo que lo que van a solicitar a nivel estatal sea mucho más diferente, porque al final los impuestos básicamente son los mismos. Quiero decir, todos pagamos IVA y al final lo que se quiere retener digitalmente es lo mismo para todo el Estado. Pero sí es verdad que habrá que ver de qué manera, ¿no? Sí creo que Cataluña vaya a ir por su lado, como Euskadi sí lo creo, no sé lo que pasará. Luego en el resto del territorio va a ser todo global y yo creo que se le va a pedir a todo el mundo más o menos lo mismo y será un único desarrollo. Pero yo creo que sí que es importante que todos esos pequeños, esa hotelería independiente, esos pequeños establecimientos, alojamientos, vayan ya mirando un poco, trabajando, si ya tienen un PMS, ir preguntando si van a desarrollar o no la tecnología, e ir preparándose para lo que puede venir. Lo mismo que con la nueva, con SES Hospedajes, que en nuestro caso pasa un poco igual. Nosotros no sabemos si vamos a adherirnos a SES Hospedajes o si vamos a tener que hacer SES Hospedajes y Erchaña, o ahí también todavía está por definir. Yo, la verdad, Mayalen, bueno, que como bien dices, para esos hoteleros independientes que todavía tienen una mirada un poco analógica en algunos procesos operativos de su trabajo, tienen que empezar a pensar ya en eso porque de alguna manera, sea voluntaria o sea de forma legal, nos Obligatorio. van a llevar a eso. Con lo cual, Sí, sí. cuando antes iniciemos ese camino del cambio, pues mucho mejor, porque ya tendremos ese camino. De hecho, como bien dice Mayalen, la suerte es que, pues por ejemplo, en el caso de Euskadi, esto ya está en marcha, con lo cual muchas de las herramientas y de clientes que tienen en Euskadi, algunas de estas herramientas ya han adelantado ese proceso. Oye, ya nos hemos metido en harina, ya hemos desarrollado la tecnología para que podamos, pues, Eso responder es. a ese ticket buy. Me preocupa cuando vienen cosas de los gobiernos autonómicos o gobierno nacional muchas Sí, veces, y hablabas ahora, yo ahora que hago esos hospedajes, porque claro, yo la verdad es que hace unas semanas estuve en un hotel, y claro, me decía el propietario, es que tú has visto lo que nos piden ahora en el registro esto de es una clientes. locura. O sea, y claro, me decía, yo trabajo con mercado asiático, o sea, grupos de Corea y de China. ¿Cómo voy a pedirle a un cliente de estos en qué calle vive? O sea, una cosa que, claro, vi todo lo que se pedía, me pareció bueno, me parece complejo muchas veces porque no siempre podemos conseguir esa información. Sí es verdad que nada, unos días después, parece ser que esto se Ese ha retraso. frenado. Creo que estuvo CEJAT por detrás, no sé si estuvo Sí, también sí, la sí. EDH. Bueno, hubo una reunión con el ministro o con alguien del ministerio donde un poco le intentaron poner luz y sentido común, ¿no? Para decir, oiga, esto que está pidiendo, a lo mejor no, yo entiendo que haya que pedir información y tal, pero vamos, esto creo que escapa ya un poco a lo que incluso el propio hotelero muchas veces puede obtener de dato. Entonces, creo que lo frenaron y creo que lo han relajado un poco o lo están repensando. A ver, por eso digo que en esta parte de la fiscalidad, Mayale, me da miedo, empiecen a pedir, pues siempre, ya sabes, suele ser siempre una persona que no ha pisado una recepción de hotel más que para alojarse, que me parece fenomenal y tenemos muy buena planta No, hotelera en este país y unos destinos preciosos, pero en la parte técnica de pensar desde dentro como un hotelero y lo que a veces pedimos, hay que tener un poco también eso de ese sentido común, ¿no? Vamos a ver cómo avanza todo esto, estaremos muy pendientes y como dices, Mayalen, quizás, oye, pues vamos a lanzar un poco la pregunta a la audiencia. Oye, si queréis que con Mayalen en otra dosis de automatización toquemos aspectos legales, si hay eso alguien es. que, pues oye, Mayalen, en Andalucía, ¿qué has comentado? Oye, a mí me gusta, oye, Mayalen incluso puede decirnos, oye, mira, las comunidades que tienen o facilitan más estos procesos de automatización, las que realmente no es un muro, es un Everest, o sea, impensable. Bueno, darnos un poco ese feedback, pues decírnoslo, comentarlo por redes, Eso es. compartirlo con nosotros y podemos plantearlo a Mayalen si pues Totalmente. tendría sentido hacer una dosis de legalidad y ver un poquito más aspectos a veces un poco más Sí, tediosos, no son tan divertidos, pero como ha dicho Mayalen, si al final quiere usted automatizar un establecimiento y la ley dice que para la categoría que usted tiene, pues no se puede, pues no que no hace se puede. falta, o sea, no le demos vueltas.
baje usted la categoría, ya entramos en otros temas, pero en este Sí, caso, pues la legalidad es por la que hay que seguir, por el camino que tenemos, por la senda que eso es. tenemos que caminar. Mayalen, para todos aquellos y aquellas que quieran saber más de ti, oye, quiero automatizar mi establecimiento, estaba pensando en cambiar un all-in-one, oye, que mira, que tengo 1 kilo de PMS y 3 de una herramienta de comunicación interna, pero para llegar a 5 kilos me faltan 2. ¿Qué me recomiendas que ponga en la cesta de la compra antes de que cometan un error, metan Sí. la pata y se arrepientan, no solo lo que queda de 2024, sino hasta 2030, hasta esa agenda 2030? ¿Cómo te pueden contactar? ¿Dónde te pueden localizar para saber más de ti, que les puedas ayudar, por favor? Me pueden localizar en Instagram, La Pequeña Hotelera, en LinkedIn y la web está en construcción. Yo espero que para el año que viene, bueno, final de año, esté terminada, pero por el momento en LinkedIn y en Instagram me pueden seguir. Ahí pueden ver un poco lo que hago, a lo que me dedico y bueno, luego también píldoras informativas y un poco bajar a tierra, ¿no? Toda esta digitalización, automatización, herramientas. Al final, el mercado hotelero español en un alto porcentaje es independiente, pero está como olvidado, ¿no? Está ahí y depende también en qué territorio, pues no reciben formaciones, no reciben información y están pues un poco perdidos, pero bueno, ahí pueden encontrar toda la información y obviamente me pueden escribir pues para cualquier consulta o cualquier duda que tengan en cualquier aspecto. Pues genial, lo dejaremos en las notas del episodio, los datos de contacto para que podáis hablar con Mayalen, seguirla en sus redes. Y además, Mayalen ya lo ha apuntado, cuando vais a escuchar este episodio, bueno, los más afortunados y afortunadas que estáis en las plataformas de podcasting suscritos antes del 21 de octubre, pero para el resto, pues lunes 21 de octubre estaréis escuchando ya los que nos tenéis y nos seguís el episodio. Y del 23 al 25, Mayalen lo apuntaba antes, tenemos un evento muy potente en Sevilla, además, el TIS, el Tourism Innovation Summit, donde Mayalen va a estar, donde además Sí, hay todo un ecosistema de herramientas presente. Y bueno, Mayalen, vas a estar ahí para aquellos hoteleros y hoteleras que también vais a estar en TIS, que es un momento y un lugar, yo diría que fantástico para que podáis es conocer a genial. Mayalen, que además con las herramientas allí presentes os pueda explicar, comentar cosas, daros algún consejo. Y además me consta que estás metido en algún sarao, en alguna mesa, así que Sí. Mayalen, en TIS, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Cómo te pueden localizar? ¿Dónde te pueden escuchar y ver? Estaré en TIS 24 y 25, 23 viajo, pero estaré 24 y 25 in situ. Si es verdad que algún compañero de la comunidad, a Pablo que le mando un saludo desde aquí, que yo sé que se lo ha currado mucho para estar ahí donde va a estar, en Sevilla, este año en su tierra y en su ciudad, me ha liado para estar en una mesa redonda, que si no me equivoco, porque esto es ahora de última hora, o sea, esta mañana lo estaba cerrando con él, creo que va a ser en el Auditorio Melilla el viernes a las 12:15. Hablaremos de revenue de lujo, de turismo chino, de digitalización, de automatización, bueno, un poco de todo. Estaré creo que muy bien acompañada de algún hotelero, de alguna herramienta. Entonces, bueno, yo creo que va a ser interesante porque de hecho el país invitado o el destino invitado este año es Beguín, entonces está muy enfocado a ese tipo de turista, hay una apuesta fuerte. Entonces, bueno, vamos a ver un poco, pues también hay cómo se trabaja allí, cómo, cómo va ese turismo. Pablo, ya sabéis que, bueno, Pablo es un enamorado y trabaja mucho ese sector, entonces, bueno, me ha liado y no le he podido decir que no. Ya sabes que ahí donde me llaman voy. Pues como he dicho, Mayalen, pues que la han liado y bueno, pues va a estar en esas mesas, Y si seguirla no, en sus redes también, porque Mayalen irá publicando lo que va haciendo, lo que va viendo y bueno, también en la cartelera, en el programa de TIS, os dejaremos en las notas del episodio para que podáis entrar y ver. Hay una colección de mesas, de ponencias, de increíble. proyectos de emprendimiento, Herramientas tecnología haciendo espectacular, demos. muy, muy Yo bueno. recomiendo las herramientas haciendo demos. Hay un espacio para herramientas, creo que es el Demociatra, y ahí van herramientas y van haciendo mini demos de X cosas. Entonces, sí, es interesante ver el listado de expositores que hay. Si hay alguna persona que esté interesada en alguna herramienta que vaya a hacer demo, es muy interesante ir a verla porque ahí enseñan la herramienta. Y bueno, si necesitan algo más, en mi LinkedIn está el calendario para reservar cita conmigo allí en TIS, porque esta no llevo, pero estaré pululando por ahí.
Pues ya lo sabéis, en el perfil de LinkedIn de Mayalen tenéis para concertar cita y en el mismo TIS, ya os digo, es un lugar extraordinario para Increíble. quedar con Mayalen y charlar, conocerla y sobre todo que pueda conocer un poco vuestros puntos de dolor y cómo se pueden solucionar. Y como ha dicho Mayalen, le mandamos de aquí un abrazo muy grande a Pablo Sí, Lafitte, que bueno, que estará de anfitrión, además está en partnership creo con el TIS, la parte de sí, comunicación. Más Turismo Chino es un podcast que tenéis que escuchar y seguirle en redes. Es un enamorado de China y bueno, que está trabajando para crear este producto y educar a los hoteleros que quieren apostar por ese turismo de lujo asiático, muy enfocado en esta área. También eso es un es. lugar extraordinario. Estará también Jaime Chicheri, que a mí me conste también en alguna mesa está invitado, y Gianfranco Mercados, de Gianfranco, Teleda el Emprendedor, que les miércoles, mandamos eso es. un abrazo. Así que tendremos representación de Nomads por allí, seguro, y además haciendo cosas muy chulas y explicando qué hacen y qué hacen tan bien y un poco pues aportando valor y estas píldoras a la comunidad y a toda la gente que tenga bien asistir. Mayalen, yo por mi parte, darte nuevamente las gracias por aceptar la invitación, por venir aquí. Sé A que ti. vas a tope, Tis, la semana que viene, cuando ahora estamos grabando el programa Sí, y que tienes la agenda repleta, que hayas encontrado este huequecito para hablar un poquito más de automatización y seguir avanzando en esta línea. Y te esperamos aquí en un próximo pues episodio muy pronto nuevamente y muy te pronto. deseo mucho éxito y que lo disfrutes en TIS. Gracias, Dani. Y para todos vosotros y vosotras, ya lo sabéis, la próxima semana, más dosis semanales. Os pedimos ahora que compartáis este episodio de Mayalen, que lo hagáis llegar a aquellas personas que consideréis que puede resultarles de interés, que la contactéis si tenéis intención de estar en TIS, por ejemplo, y poderos conocer personalmente. Y recordad, la semana próxima, como os decía, nuevo episodio, no faltéis, pasamos lista. Un abrazo. Adiós. Y a ti, que has llegado hasta el final, te doy las gracias por estar ahí. Te invito a seguirme en mi otro canal de YouTube, tengo dos, uno para hoteleros y otro para emprendedores, y en Instagram para descubrir mi día a día como emprendedor. Nos vemos en el próximo vídeo.